Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Voy a leer también el 24. Y dice así, hermanos. Evangelio de Juan 4:23. Dice: mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Notemos algo en el versículo 23, hermanos. Ponga su atención ahí en el versículo 23. Dice que existen verdaderos adoradores, que adoran al Padre, y cuando lo hacen en espíritu y en verdad. ¿Se fijan? Cuando adoran al Padre, lo hacen en espíritu y en verdad. Y siempre, hermanos, cuando amanece el día domingo, no puedo evitar en pensar que es el turno de nosotros en este lugar para adorar a Dios enfáticamente especial ese día. Amén. Porque así como la tierra, y pues todos sabemos que esta tierra gira, ¿verdad?, alrededor del sol, pero también cuando gira bajo su propio bajo su mismo eje, ¿verdad?, que dura 24 horas para dar vueltas, ¿verdad?, en su mismo eje. Allí, hermanos, conforme va amaneciendo en el mundo, hay gente que empieza a adorar a Dios el día domingo. Y empiezan los hermanos, y nosotros pareciera que estamos en este lado todavía con sombra y no amanece, pero ellos allá por Australia, por Nueva Zelanda, cuando amanece para el día domingo, es el turno de ellos para adorar a Dios. Pero conforme va girando el planeta y va amaneciendo, les toca a las demás naciones o países. Cuando nos toca a nosotros, yo quiero que usted se meta esto en la cabeza, hermanos. Si es el turno para nosotros de adorar a Dios, la Biblia nos dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso dice el versículo, ¿verdad? El que acabamos de leer. Cuando dice, viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice que el versículo que sigue, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es necesario que lo hagan de esa forma. Entonces, Cristo aquí está diciendo, hay verdaderos adoradores. Y cuando dice así, al decir verdaderos adoradores, da la idea que hay adoradores que no son verdaderos, porque aquí está señalando a unos que son verdaderos sin mencionar a los que no son, pero esa es la idea que da. Entonces hay gente que no adora verdaderamente a Dios. Y cuando analizamos esto, hermanos, hay adoradores centrados en ellos mismos, que se conoce como ególatras o egoístas, que toda la oración está encerrada en el yo, porque están solamente pidiendo cosas para ellos, no tanto adorando al que les da las cosas. Se llaman así, adoradores ególatras o egoístas, adoradores que ya no saben qué decir, porque piensan que en 5 minutos ya dijeron todo. Como que les falta, no sé, escarbar profundamente en su interior y ver que todos los favores que Dios ha hecho en ellos
Es una lista enorme a la cual tienen que ir a ella para mencionarla. Pero solamente, hermanos, lo hacen muy superficialmente, de manera que adoran y ya no saben qué decir. Existen adoradores con falta de sinceridad a Dios. Solo dicen las cosas por decirlas, pero sin sentirlas. Y yo no quiero mencionar así una palabra, ¿verdad? Pero como que adoradores enmascarados, ¿no? Como que hacen como que están adorando, Padre de la gloria, pero en realidad, hermanos, perdón por el ejemplo, pero en realidad, más bien se están figurando lo que dicen, pero sin sentir a fondo realmente eso que están diciendo. Adoradores con falta de sinceridad, pero también están los adoradores que asocian más la petición con la adoración. A eso les llamamos adoradores confundidos, ¿no? Que solamente en el momento de adorar están pidiendo y no ese es el tiempo para pedir, sino para adorar. Están un poquito perdiditos allí, pero en la enorme lista de adoradores están los adoradores más autoconcentrados en ellos mismos que en Dios. Se autoconcentran en ellos mismos, así como de una forma muy técnica, no tanto muy práctica, de cómo ellos tienen que adorar a Dios, hasta la posición que toman, ¿verdad? Y hasta la forma en que se van a dirigir. Están muy autoconcentrados en ellos mismos, más que en adorar a Dios. También están adoradores con muchas, pero muchas interrupciones mentales. Cuando están adorando, si quiere recoja su mente en este momento, hermano, por si está divagando, ¿verdad? Cuando usted está adorando, por favor, atención, usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Conectarse con el Dios del cielo a través de la oración. Porque la oración es el vehículo de comunicación entre nosotros y Dios. Y en esa oración tenemos que meter la adoración. Pero el diablo, a sabiendas de que nosotros estamos haciendo eso por nuestra alma, lo que él hace es precisamente interrumpirnos la adoración a través de un sinnúmero de interrupciones mentales. Imagínense estar adorando, hermanos, y decir las hermanas, por decir las hermanas, Padre, yo te necesito llegando a la casa después del culto, poner frijoles en la olla porque ya no tenemos para mañana comer. Pero estoy adorando, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando, Dios mío? Padre, pero necesito también sacar la ropa de la lavadora y meterla en la secadora, porque viniendo del culto eso lo dejé pendiente. Y por acá alguien nos está diciendo, hermanos, adoremos a Dios. Sí, Señor, te adoramos. Y ahora que recuerdo, que no se me olvide, Señor, que saliendo de aquí tengo que ir a comprar leche porque ya no hay nada en el refrigerador. ¿Cuántas interrupciones mentales hay en el adorador, hermanos? Y es con el permiso de él mismo, porque no se concentra en lo que está haciendo. Y el diablo, hermanos, mandando un sinnúmero de dardos mentales para interrumpir al adorador en una verdadera adoración. Repréndalo. ¿Aló? Repréndalo, hermanos, porque es el tiempo para adorar a Dios. Adoradores ocupados. En esa triste lista que sin duda el Señor, si se lo hubiéramos pedido, Él hubiera dicho esto también. Existen adoradores ocupados, que son adoradores que solo le dan
el 2% de su tiempo a Dios, porque ocupan el 70% de su tiempo al trabajo y el otro 20% que resta, ¿verdad? El 27% a la familia y a otras actividades personales. ¡Wow! Solamente un 2% para adorar a Dios. Y si se les pregunta, ¿por qué, hermano? ¿Por qué mencionó esa estadística? Porque, hermanos, a veces el diablo, no precisamente Dios, y a veces no tenemos el discernimiento para entender esto. Dios nos da bendición de tener un trabajo, con sus horas, con su sueldo, con sus bonificaciones, con sus beneficios. ¡Qué bueno! Y con el tiempo para que cuando salga de su trabajo vaya a su casa de descansar y después pueda venir sin horarios de trabajo a la iglesia. Pero a veces hay gente que no discierne que es el diablo, que muchas veces lo quiere tener pero esclavizado al trabajo, llenándole su cartera de dinero pero vaciándole su alma de espiritualidad. ¿Aló? Y de manera que el adorador está muy ocupado. ¿En qué? En las cosas materiales. Nadie dijo amén. Porque estamos en el país de los trabajadores. Estados Unidos. Que venimos al sueño americano. Que muchas veces dicen que se ha convertido en pesadilla. ¿Verdad? Y que tristemente también muchos dicen que para vivir en este país tan caro, tienes que trabajar como negrito para vivir como güero. De veras. Sales de un trabajo full para meterte en un part-time. De un trabajo completo para meterte a un medio trabajo. Y salir de tu casa pronto a descansar y relajarte porque el día de mañana, a muy de mañana, te tienes que levantar otra vez a lo mismo, a esa misma rutina que mucha gente no entiende que es una esclavitud. Tristemente, ¿sí? Tenemos lujosos carros, tenemos trajes, el tubo del closet ya se dobló de tanta ropa, perfumes, ¿verdad? Zapatos de todos colores. Hermanas, digan amén. Aló. Anillos y hasta podemos traer $3,000 en joyas y lo que usted quiera. Pero el alma del adorador, allí, hermanos, sale corto. Si hay un inventario de adoradores, esta persona no está metiendo suficientes horas para conectarse con Dios y llenar esas copas de oro que dice Juan en Apocalipsis, que son las oraciones de los santos. Sin duda las copas, si no dice Apocalipsis, pero sin duda las copas tienen nuestros nombres. Hay un hombre con una copa de oro enfrente del trono de Dios. Y dice que cuando una persona, un creyente, ora, adora a Dios, esa copa se va llenando, hermanos, de lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. Pero llega un tiempo en que esa copa se llena y luego se vacía en el trono de Dios. Así que se imagina solamente estarle pidiendo cosas en lugar de estarle adorando y reconociendo lo que es Dios. Pues prácticamente en lugar de aquello de ser un perfume para el Señor, es una pestilencia. Bueno, no dicen amén, pero quiero que reciba eso, También están los adoradores cansados, que es absolutamente una ofensa y falta de respeto el venir a adorar a Dios y bosteciar. Ay, ¿y por qué está cansado? ¿Y por qué está bosteciando? Pues porque el diablo me lo desveló. Desde el viernes empieza el desvelo, hermanos. Y luego sábado, pues porque es sábado. Pero no alcanzamos a discernir que si nos desvelamos el viernes, repercute el sábado. Y si lo hacemos lo mismo el sábado,
pues venimos cansados el domingo. De manera que estamos aquí diciendo, pues el hermano ¿a qué hora se va a callar? ¡Qué inconsciente! Mire todo la cantadera y la predicadera y la pedidera. Pues tiene que haber un orden, pastor. Pero resulta que dentro del orden está la adoración. Está una adoración. Y también resulta que ese día que hemos puesto desde la iglesia del Nuevo Testamento, un día para consagrarlo a Dios, santificar a Dios un día, que es el domingo, ese día pues es de Él y no de nosotros. Así que pues ¿por qué pelearle tiempo a Él? Siga recibiendo, hermanos, Entonces, presentándonos a Dios con una adoración incompleta o a medias. Es la posición, hermano, que sin duda el Señor quiso decir aquí. Hay verdaderos adoradores, pero sin mencionar a los que no son verdaderos. Es una lista enorme, así que podríamos perder ahí el tiempo. Enfoquémonos en algo, hermanos. Adorar es algo que se supone todo creyente es llamado a hacer. Usted si es creyente, usted tiene que adorar a Dios. Es algo que se supone que tenemos que hacer. Pero si hablamos del tema, estaría de más no preguntarnos qué es adoración. ¿Qué es adoración? No cómo es definida la adoración. Fíjese lo que le estoy preguntando. ¿Qué es adoración? Pero ¿cómo se define? No. O cómo la iglesia la define, tampoco. ¿Cómo Dios la ve? ¿Cuál es el concepto de Dios en cuanto a la adoración? ¿Qué clase de adoración es la que Dios está buscando? ¿Qué clase de adoración? ¿Cómo calificarme yo para decir yo califico en las demandas que Dios establece para un adorador? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Qué tipo de adoración es la que le agrada a Dios? ¿Yo calificaría en eso? Entonces yo quiero presentar eso. Por eso mi tema, hermanos, le puse diferentes formas de adorar a Dios. ¿Me puede ayudar a repetirlo? Diferentes formas de adorar a Dios. Primero que nada, hermanos, partimos de esta verdad. La Biblia exige adoración solamente a Dios. Cuando hablamos del tema, a nadie más se le puede dar adoración excepto a Dios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. A nadie más excepto a Dios. No a las imágenes. No. Esto representa a Dios. Por lo tanto, lo debes de adorar. No, Señor. No a las imágenes. No a las cosas. Si no, vendríamos a caer en el politeísmo, ¿verdad? Que es la adoración a muchas deidades, a muchos dioses. Y déjeme decirle que el cristianismo no es politeísta. No tiene muchos dioses, sino un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Amén. Somos monoteístas. Adoramos a un solo Dios, no a muchos dioses. No podemos decir yo adoro a mi esposa. Yo adoro a mis hijos. Hay mentirosos que dicen yo adoro a mi suegra. Otros, fíjese la tontería, hermanos, pero de todos modos existe. Yo adoro a mis perros, a mis mascotas, a mi pescado y a mi pájaro. Yo adoro mi casa, yo adoro mi carro. Se aplica eso a las cosas. Usted está equivocado. Porque esta palabra es exclusiva para Dios. Es exclusivo
para Dios. A nadie más podemos adorar excepto a Dios. Éxodo capítulo 20, verso 3, cuando estábamos viendo los 10 mandamientos, encontramos eso. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de Dios, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y añade, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No vas a honrar ni adorar las cosas, porque esas cosas tienen un creador y ese creador se llama Dios. Por lo tanto, el único que debes adorar es a Dios. Amén, hermanos. A Dios. Esas son las palabras claves. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de ninguna cosa que creas que sea semejante a Dios, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esto es solamente Dios, porque toda adoración es exclusiva para Él. Ahora, el Salmo 97:7 dice algo también, hermano, alusivo a esto. Avergüéncense todos los que sirven a imágenes de talla. Tengan vergüenza de hacerlo. ¿Por qué? Porque están confundidos, poniendo al Dios Todopoderoso al nivel de una cosa, de un objeto, de un metal, de una piedra, de un pedazo de madera, un leño. Es decir, este es mi deidad y yo a esta deidad adoro. Dice aquí, cito otra vez, Salmo 97:7, avergüéncense todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían en sus ídolos, póstrense delante de Él. Todos los dioses, delante de Dios, porque nomás hay un solo Dios. Amén, hermanos. Amén. Y está de más, hermanos, mencionar, pero estas cosas en detalles, porque podremos estar ofendiendo a la iglesia popular me refiero. Pero hermanos, ¿cómo podríamos dejar el Salmo 115, versículo 2 en adelante? Donde dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Así la gente le puede llegar a usted y decir, a ver, cuando yo voy a tu iglesia, ¿dónde está ahora tu Dios? No lo veo. ¿Alguien ve a Dios aquí? Ni colgado en una cruz, ni... ¿Dónde está ahora tu Dios? Y fíjese lo que contesta el Salmo 115, right? Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, porque teniendo boca, no tienen la facultad para hablar, no hablan. Teniendo ojos, no tienen la facultad de mirar, no ven. Orejas tienen, pero no tienen la facultad de oír. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Garganta tienen, ¿verdad? Pero no hablan. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Lamentablemente, como el ídolo está muerto, igual está el adorador de ese ídolo. Está completamente muerto. Porque la adoración es exclusiva para nuestro Dios. Así que termino este punto con el Salmo 95:6. Fíjese lo que dice, enfatizando que la adoración es para Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, de Jehová nuestro Hacedor. Fíjese, hermanos, venir. Y eso lo que vas a hacer cuando vengas es de adorar y de postrarte ante tu Hacedor, a saber, Dios. Entonces, la adoración es exclusiva para Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios Todopoderoso. El Dios de la Biblia, el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de las promesas y de los pactos. A ese Dios servimos. ¿Por qué en las iglesias entonces
Hay cierto problema o cierta batalla para entrar en una atmósfera de adoración. Si servimos a un Dios vivo, un Dios que está en cualquier lugar, omnipresente, omnisciente, eterno, poderoso, inmutable. ¿Por qué batalla el creyente cuando llega a ciertos lugares como en una iglesia y batalla para entrar en una atmósfera de completa libertad para adorar a Dios? Una de las causas podría ser por la forma en que fueron enseñados. Alguien cuando los invitó a buscar de Dios y también les enseñó el cómo adorar a Dios, ellos lo hacen de esa forma. Sin gritos, sin levantar las manos, así calladitos, así como que diciendo el diablo, calladito te miras más bonito y apaciguadito mejor. Y ellos así les enseñaron y así ellos aprendieron. Pero también porque cada iglesia tiene o adquiere su propio estilo para adorar a Dios. Cada iglesia, hermano. Para los que hemos salido a diferentes iglesias, yo me he fijado que cada iglesia, cada congregación tiene su propio estilo para adorar a Dios. Si hay algunos que vienen de México, ¿verdad, hermanos? Hoy sí, hermanos, allá se adora de una forma, ¿verdad? Y acá de otra. Y si vamos a la iglesia americana, es de otra, hermanos. Y si va a la iglesia de Navajo, también. Qué tremendo la forma de adorar a Dios en las iglesias afroamericanas. Para no decir negritos. Bueno, pues ya dije. Qué tremendos. Si alguien está dormido en ese culto, despierta, hermanos. Porque ellos, oiga, ya traen en la sangre el bailar, el adorar, el brincar y todo. Y las negritas aquí, hermano, bien viejitas, pero se salen de sus bancas, hermanos, y andan para arriba y para abajo. A tal grado que ya el pastor le dice, ya se acabó el tiempo de adorar, ahora vamos, sigue la palabra, ya siéntate, por favor. Porque pues ellos parece que traen cuerda, hermanos, tremenda. Cada raza, cada cultura, cada iglesia tiene su forma muy propia de ellos de adorar a Dios. ¿Cuáles son las formas diferentes de adorar entonces a Dios? Y fíjese, hermanos, yo le voy a mencionar la iglesia del Nuevo Testamento. Como en la travesía de los viajes del apóstol San Pablo, a partir de que la iglesia presenta la iglesia del Nuevo Testamento, también podemos ver las formas de la iglesia, en cómo cada lugar de la iglesia venía a presentar diferentes formas de adorar a Dios. Por ejemplo, si hablamos de la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, esta es la principal, la cuna del cristianismo, la cuna del evangelio. La iglesia tiene, hermanos, su inicio, su arranque, el avivamiento que llegó allí en el aposento alto, la llenura del Espíritu Santo, oiga, que desciende y que empezaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba a cada uno que hablasen. Pedro se levantó, pero ya no como el apóstol temeroso, cobardón, disparatero, sino se levantó transformado y con una llenura del Espíritu Santo. Él hablando les dice a la gente que estaba alrededor, criticándolo, les dice, estos no están embriagados, no están borrachos, sino les explica, hermanos, aquí se cumple la profecía del profeta Joel cuando dijo que vendría el Espíritu Santo sobre todos. Y él les empezó a predicar, pero con el respaldo ya del Espíritu Santo, porque también él recibió la llenura. Y la iglesia tiene un tremendo crecimiento.
El primer sermón fue impactante, el segundo sermón también, y estamos hablando más de 8,000 personas salvas en 2 sermones. Más de 8,000. Pero ¿qué pasó con todos esos adoradores? La iglesia del Nuevo Testamento, enfáticamente la iglesia de Jerusalén, no sobresale, hermanos, como una iglesia de adoradores. Véalo usted en la historia. Sino sobresale como una iglesia pasiva, que el Señor, habiéndose levantado, ascendido al cielo, extendiendo las manos hacia ellos, refiriéndose a la iglesia, les dijo, hermanos, los bendijo, pero no sin antes darles una encomienda. Quiero que me sean testigos. Testigos, salgan a evangelizar, pero empezando por Jerusalén, por Judea, por Samaria y por favor hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Qué hace la iglesia? Recibe el Espíritu Santo y en lugar de salir se estanca. Los adoradores se quedaron conformados solamente con su iglesita, con su congregación, y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos, sí, pero ¿dónde estaba la encomienda de la evangelización? Se estancó. ¿Y qué pasa, hermanos? El Señor tuvo que permitir la persecución para que aquello, hermanos, se extendiera, para que la iglesia tuviera que salir, porque se había quedado estancada. Entonces, a pesar de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia no sobresale como adoradora. Hay que tener cuidado entonces. En contraste con la iglesia de Antioquía de Siria, Hechos capítulo 13, verso 1, hermanos, esta iglesia se caracterizó por el ministerio misionero. Y allí surgió como misioneros Pablo y Bernabé, antes Saulo, pero ahora Pablo y Bernabé. Esta iglesia tenía su propio estilo para adorar a Dios. Eran únicos en eso. Ellos nos enseñaron que a través de la evangelización, evangelizando, adoraban a Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia creciera y hubiera verdaderos adoradores. Los adoradores se multiplicarían. Necesitamos ser una iglesia evangelizadora. ¿Aló? No nos debemos de conformar solamente a nosotros, sino más allá. En contraste con la iglesia de Galacia, que son los Gálatas, que tenían problemas de doctrinas por las corrientes religiosas de los judaizantes, estos comenzaron a buscar al Espíritu de Dios, los dones, los frutos espirituales, pero terminaron con las obras de la carne, por los maestros judaizantes que se metieron a la iglesia y les empezaron a mezclar el cristianismo con el judaísmo, y aquello se convirtió en una confusión. Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Me estoy pero maravillado. Algo me sorprendió de que abrazan el evangelio, pero ¿por qué también abrazan otra corriente, una corriente doctrinal que es falsa? ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Cuál es el resultado? Ella quedó opacada, precisamente, hermanos, porque a través de darle más prioridad a la carne y a la religiosidad presentada por los maestros judaizantes, dejaron la vida en el espíritu. Esa actitud que ellos tomaron opacó la adoración de Dios en sus iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca la carne nos va a invitar a adorar a Dios. Nunca, hermanos. Nunca la carne lo va a levantar a las 5 de la mañana. Vamos, levántate a adorar a Dios, a buscar a tu esposo,
a presentárselo al Señor, decir, Señor, salva a mi marido, salva a mi hijo, ayúdame en esta área. Te pido, Señor, que esto, y luego, Señor, te pido, mi Dios, el adorador sepa el tiempo para adorar y el tiempo para petición. No vamos a mezclar las cosas, pero el adorador tiene que saber, hermanos, que conectándose con el Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, está de más que usted le siga pidiendo favores, eso va a ser añadido. Eso vendrá por añadidura. La carne nunca nos va a invitar a adorar a Dios. La carne no le gusta la consagración. ¿Está bien, hermanos? A la carne le gustan los buffets. A la carne le gusta dormir mucho y levantarse tarde, trabajar poquito, comer más, dormir bien. Come on, mujer, levántame cuando me levante el solonazo, las moscas, el mosquero. En lugar de levantarse para consagrarse a Dios. ¿Por qué los días de consagración son los menos favorecidos? Por eso que estoy diciendo. ¿Por qué las veladas no nos gustan? Porque se convierten en desveladas, pastor. Pero va a haber café y donas. Entonces sí vengo. Se enojaba con nosotros un pastor, ya se fue con el Señor, el hermano Girón. Dice, hermano, no les ponga donas y café a la iglesia, que vayan a adorar a Dios, no por la dona y por el café. Y como siempre existía el que se queda al último. Ya no se van a comer eso. ¿Por qué, hermano? Pues para llevármelo. Venía por eso. Venía por todo lo que sobraba. Bendito Señor. Así que toda la carnalidad en el cristianismo no permitirá entrar fácilmente a la presencia de Dios. No nos va a permitir. Eso nos va a estorbar. Tendrá que ser por la vía de la espiritualidad y de la consagración. Solamente. Porque si usted quiere un culto en donde todos estén adorando a Dios, va a ser, ya que durante la semana al diablo entretuvo a muchos con cosas y con detallitos y con resbaladitas, ¿verdad? Y venimos así y no todos tenemos el mismo espíritu para adorar. Hay un amén, gracias por ese amén que dijo. Pero necesitamos la vía de la espiritualidad para que en nuestras reuniones tengamos la libertad para adorar a Dios. Cuando Pablo, en su plan de evangelizar el Asia, quería empezar por la parte norte, llamada Bitinia y el Ponto, el Espíritu Santo dice que no se lo permitió. Gálatas 16:6. Dice, entonces Pablo va hacia una dirección opuesta. Dijo, yo quiero evangelizar así y zigzaguear toda el Asia, pero empezando con el norte. Y el Espíritu no se lo permitió, no quiero que vayas hacia allá. Entonces, ¿hacia dónde quieres que vaya? Entonces dice el verso 7, cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero también el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces dijo, pues ¿hacia dónde, Señor? Entonces Pablo se le muestra una visión de un varón de Macedonia que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces enseguida dice Lucas, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Y de esa manera nació la iglesia de Filipos, conocida como la iglesia de los filipenses. ¿Qué los caracterizó a ellos como una iglesia en el punto de vista de la adoración? Fíjese lo que sigue. La iglesia era una iglesia que le gustaba ayudar financieramente a Pablo, a la obra que él estaba haciendo, la obra misionera. ¡Pam! Ahí va, hermanos.
Era una iglesia pequeña, estaba en una comunidad cristiana muy pequeña y pobre, y con todo ayudaban más que todas las iglesias que había. Ellos, siendo una pequeña comunidad y pobre, ayudaban más. Grábese esto. Fue a ellos que Pablo, sorprendido, les escribe Filipenses 4:19: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fue a ellos los que les dijo eso. Mi Dios va a suplir, porque ellos dieron más que todos. Fíjese, hermano, quizás se quedaron sin nada, pero estaban con aquello de decir, Dios habrá de suplir. Entonces, esa iglesia de Filipos se caracteriza porque la forma de adorar a Dios de ellos es ayudando financieramente. Va a haber muy poquitos amenes porque hay gente que cita este pasaje. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza. Pero déjeme decirle que si no diezma y si no ofrenda, no. ¿Por qué, hermano? Porque ¿cómo va a recoger algo que no ha sembrado? Es como el que sale, ¿verdad? En tiempos de siembra y ve pues allí sus fields, su campo. Es tiempo de sembrar no sé, manzanas, higos, durazno. Es tiempo de sembrar algo, una fruta, sandías o whatever, lo que sea. Pero no siembres, no. Más, ya es muy tarde. Y se va. Y todos los demás que sí sembraron están recibiendo lluvia y luego la cosecha crece. Lluvia y sigue creciendo. Pero ellos, el que no sembró, sale, ¿para qué? Pues voy a agarrar de lo sembrado. ¿Pero cómo? Si no sembraste. Esto aplicado en lo espiritual. ¿Cómo vamos a recoger bendiciones financieras? Perdón, pero tengo que decir, si no siembro en eso. ¿Cómo? Entonces déjeme decirle que hasta vergüenza sería aplicar este versículo para nosotros. Mi Dios pues suplirá todos los que os falta. ¿Cómo va a suplir si en esa área allí estamos siendo faltos? Qué tremendo, hermanos. Esta es una batalla que tiene todo hispano. Hermanos, hay que diezmar, hay que ofrendar y los pastores pierden tanto tiempo diciendo eso. ¿Por qué? Pues porque el diablo quiere que así sea. ¿Sabe por qué en las iglesias hispanas hay muchas actividades? Yarcel, venta de tamales, de burros, chimichangas, taquitos, gorditas y no le sigo. ¿Por qué cree? Porque los fondos, el fondo general de la iglesia está muy bajo, muy bajo. ¿Por qué las iglesias americanas no tienen las mismas actividades que nosotros? Porque todos diezman. A ellos no les necesita decir lo que yo le estoy diciendo ahorita. Oiga, hermanos americanos, hey, American people, listen to me, come on. Y ellos dicen, what? ¿Verdad? ¿Por qué está diciendo eso el hermano de diezmar? Si lo primero que Dios salva en ellos es esto, hermanos, el dinero. Cuando yo trabajaba en la iglesia americana, había gente que yo no conocía, nada más que los conocía por los diezmos. Ay Dios, ¿quién será este? ¿Walter qué? Y allí estaba, a los diezmos. Y una vez le dijimos al pastor, oiga, hermano, el pastor americano, oiga, ¿y quiénes son estos? Es gente que no conocemos, pero mandan todos los diezmos aquí, hermano. A la iglesia, fíjese qué tremendo. Es más, la iglesia, la puerta está condicionada para que diga, deposite sus diezmos aquí. Y la gente los iba y los depositaba ahí. De este lado estaba la cajita con un candado, un tremendo candado, no crea. De aquel lado estaba la rejilla, pero de este lado pues estaba el candado. Y ya lo saca el secretario, junto con el pastor, el diácono, y allí está, pum, 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 y apuntan en el libro para que lo reclamen en sus taxes. ¿Por qué nosotros no tenemos eso, hermano?
No, ya no le sigo. Porque ahí estamos como diciendo, bueno, pastor, es que batallo mucho para ganar el dinero, no es tan fácil, oiga. Esa sería una buena excusa, ¿no? Me están pagando $7.45. ¿Cuánto es el mínimo aquí, hermanos? ¿Cuál es el minimum wage? $8.23, ya le subieron entonces. $8.23, ya le subió, hermana. Ay, no, pues hay que meter tiempo extra ahí con la hermana. $8.23 es el mínimo por hora. Imagínense, en una hora apenas hace 8.23, 2 horas, pues ya 16, ¿verdad? 46, en 3 horas y así. Entonces dice, yo gano tanto y usted me pide el 10%. Yo no se lo pido, hermano. Es la Biblia y es Dios para el sostenimiento de la obra y que esta que siga. Este domingo no voy a dar el diezmo, hermano. Así muy serio, ¿no, hermano? Déjenme pongo serio. Este domingo no, hermano. Y si tienen la Biblia hasta están así, ¿verdad? Y así como el Chavo, ¿no? Y creo que tampoco el otro, hermano. Porque me estoy acordando ahorita que debo el carro también y no quiero que me dejen sin carro, ¿verdad? Usted no va a querer eso, ¿verdad, pastor? Y aparte que pues la televisión, la plasma que compré ahí en la mueblería, pues es rentada. Entonces, todo eso se tiene que pagar, hermano. Las aseguranzas, usted sabe. Y entonces posponen, se pospone. Y la persona nunca se pregunta cómo se sostiene la iglesia. Si alguien le hace así, prende la luz. Y no prende un foco, Y luego pues vamos al baño, ahí hay papel, ahí no hay piedras, hermano. No hay, como les digo que fui a una iglesia que nomás me dieron un rollito así. Yo fui a una iglesia en México, donde estaba alguien así como un soldado afuera de la iglesia. Y luego le dije, ¿estás esperando? Dijo, no, hermano, yo estoy cuidando aquí. ¿De veras? Sí. ¿Puedo entrar? Sí. Y nomás 2 vueltecitas, hermano, de papel. No hay papel adentro. Y le dije, ay Dios. No hay otra vuelta. Dice, no, hermano, no. Es para todos. Este rollo tiene que ser por culto. Imagínense, aquí en Estados Unidos un niño, hermano, se acaba medio papel para limpiarse el trasero. Es el que nos tapan los baños. Por eso pusimos botes. Entonces, eso cuesta. Luz, gas, agua, papel del baño, estacionamiento, un letrero con luz, su asiento cuesta, está sentado en $50, usted tiene acceso a un comedor, todo eso cuesta. So, la gente no hace conciencia y está posponiendo los diezmos. Y resulta, hermanos, que eso se tambalea al fondo. La iglesia de Filipos, voy a cambiar porque si no se me están poniendo serios, nos enseña a adorar a Dios financieramente. Por eso el Señor, Dios hablando a través de Pablo les dijo, mi Dios va a suplir todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Ahora, ellos, haciendo conciencia de todos los problemas financieros que sin duda el ministerio de Pablo tenía, ellos lo soportaban. Económicamente, lo soportaban, lo estaban siempre supliendo. Y esa forma de hacerlo lo caracteriza a la iglesia del Nuevo Testamento como una iglesia que adoraba a Dios financieramente. ¿Se puede adorar a Dios haciendo eso, hermano? Sí. Yo tengo presente o recuerdo, hermanos, que 3 personajes, no nos dice la Biblia los nombres, aunque muchos le han puesto nombre. Uno se llamaba Melchor para saltar a Gaspar.
La hermana sí le entendió. Y venían que en un camello, en un caballo y en un elefante. No, la Biblia no dice eso. No dice ni los nombres ni los instrumentos con que vinieron. Pero sí dice lo que trajeron. Sí dice lo que trajeron. Oro, incienso y mirra. Y cuando llegaron al lugar equivocado, dijeron: venimos porque su estrella hemos visto y venimos para adorar. Les dijo Herodes: pues cuando lo encuentren, díganme para yo también ir a adorar al rey. Pero ellos trajeron esos presentes, porque también financieramente se puede adorar a Dios. Voy a brincar a este punto porque están un poco serios, hermanos, ya que no todos nos gusta ver adorar a Dios financieramente. Esas pues son grandes excusas. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que cómo el Señor va a atar al devorador de bendiciones si no damos, ¿verdad? ¿Quieres que yo ate al devorador de bendiciones? Sí. O sea, tienes que dar. Y allí el Señor hace un llamado en Malaquías 3:11 que paren de robar a Dios. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, que es la iglesia conocida como los tesalonicenses, allí quiero enfatizar algo, hermanos. ¿Cuáles fueron las formas de la iglesia de Tesalónica que los caracterizó para adorar a Dios? Hay otra forma de adorar a Dios que esta iglesia nos enseña. ¿Sabe cómo? A través del testimonio. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice: no tenemos necesidad de hablar nada. No tuvimos, dice Pablo. No tuvimos esa necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque con el puro testimonio, qué tremendo, hermanos, con el poder del testimonio, la gente, hermanos, aprendió de esa forma que también se puede adorar a Dios y traer almas perdidas a Cristo. Con el puro testimonio. Esto es asombroso. Así que una forma de adorar a Dios es guardando nuestro testimonio. ¿Es fácil? Y no me contestaron todos, hermano. ¿Es fácil guardar nuestro testimonio? No, hermano, porque esta carne, usted sabe, nomás la pican. Luego hago Godzilla en acción. Todo lo que da. Hermano, usted, hermano, me va a oír. Pero pues si lo oigo, pues no estoy sordo, dígame. Pero es que picarle ahí al carácter, a la personalidad, ¿me entiendes, hermano? Pero mientras no le dicen nada al hermano, el hermano es un santo. Es más, miren cómo me salen las alitas. Pero pues el diablo nos ve, hermanos. Y si mando esta leve provocación, esta persona es de mecha corta. Se que le prende y explota, ¿verdad? Dice mucha gente que en los ranchos, hermanos, cuando hay una festividad, tienen muchos fuegos pirotécnicos, muchos, ¿cómo se llaman? Cohetes, right? Pero a los borrachos también les dicen cohetes, hermano. Bueno, esos son otros. Entonces, hay muchos que no truenan, ¿verdad? Que se quedaron allí, que en la noche, pues el otro día, o sea, los niños andan viendo, este en otro no. Pero que se atreven, hermanos, a aprenderlo. Allí truena. Porque la mecha es muy corta. Hay muchos cristianos de mecha corta. Pero, no vinieron. No vinieron. Me equivoqué de sermón, esto es para otra iglesia. Y fíjese, hermano, los cristianos de mecha corta tienen el problema de no tener dominio propio y al no tenerlo, la carne sale, hermano. ¿Sabe cómo? Sale ira, enojo, malicia, maledicencia, gritería, hasta que, ¿sabes qué, carnal? No, ya estuvo, ya te pasaste. Ya empiezan a tirar, ¿me entiende? Entonces uno tiene que, tranquilo, papá.
No, hermano, es mejor dar que recibir. Luego hasta están citando mal la Biblia, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya. No, está mal. Está fuera de contexto. Pero fíjese, lo que sí dice mi Biblia, que la iglesia de Tesalonicenses o la de Tesalónica, ellos encontraron esa forma de adorar a Dios con el puro poder del testimonio, porque tiene poder, llamado también el quinto evangelio, ¿verdad? Su testimonio es un evangelio, hermanos, que predica. Hermano, pero hay 4 evangelios, sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el quinto es nuestro testimonio, es su testimonio. ¿Aló? Así que como usted se comporta, es una forma de adorar a Dios y de traer a los perdidos a Cristo. Esa es una forma. Tanto que Pedro dice a las hermanas que no tienen maridos cristianos. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Pero yo soy mexicana, hermano. Sujétese a su marido, hermana. Pero tengo estos apellidos. Sujétese a su marido, hermana. Hello. No dicen amén todas, pero bueno. Yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Asimismo vosotras mujeres, aunque sean mexicanas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también ellos, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta ¿de quién? De sus esposas. Esta vieja loca que trae ahora. Nada, Jani, que te amo en el amor del Señor. Si antes me decías gorila y que panzón y que quién sabe. Sí, pero antes, ahora yo estoy en Cristo. Y que el viejo esté dormido, hermanos, con el concierto ronquidos. Y ella se levante y esté allí. Ay, se asuste porque pues ahí está ella. ¿Qué estás haciendo, vieja loca? Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. O que él venga del trabajo y diga, ¿ahora qué está haciendo? Y ella sí, hermano, así, desde esta donde está. ¿Qué estás haciendo? Pues no estoy destazando un marrano, estoy leyendo la Biblia. Pero ya tiene 5 años leyendo ese libro y no lo acaba de leer, ni lo acabaré nunca. Yo tengo 26 años leyendo el libro y todo lo acabo de leer. No dicen amén a eso. Es que nomás me pasa a mí. Y cuando el Señor está allí relajado, ella pone música acá de él y le sube, hermanos, al CD para que parezca bocina de rancho, pelado. Y aunque no quieran, oye lo que se está cantando. Si quiere de balada o de esas de sí tenemos de esas también de cristiana, rap y tantas cosas, hermano, hasta mariachis, ¿verdad? De lo que usted quiera. No me gusta, que póngale de la que quiera, pero que oiga el evangelio cantado y sin palabras. Fíjese cómo dice: sean ganados por la conducta de sus esposas. ¿Qué está diciendo, hermano? Que ya no vamos a predicar. ¿Que no dice la Biblia que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios hace su trabajo, pero el testimonio tiene que hacer el suyo. El testimonio tiene que hacer también su trabajo. Alguien dijo, esta es una gran verdad: ya me aturdieron tanto sus palabras que no alcanzo a ver sus hechos. Sí, porque tiene más peso lo que usted hace que lo que usted dice. ¿De qué sirve, hermano, que aquí seamos unos santos y allá abajo unos diablos? No, otra vez no hay aménes. Bueno, yo voy a seguir. Hechos capítulo 17, verso 10. Aquí aparecen los hermanos
de la ciudad de Berea. Hay unos que dicen los hermanos de Berea, pero dicen, pero ¿dónde está la hermana Berea? No, así se llamaba la ciudad. Los hermanos de la ciudad de Berea. Esta iglesia se caracterizó por adorar a Dios a través de recibir la palabra con toda solicitud. A ellos les gustaba leer y aprender y retener la palabra y compartirla. Fíjese cómo hay gente, por eso decíamos, cada iglesia adora a Dios de diferente manera. Ellos adoraban a Dios así, hermanos, así. Cristo allí, versículo 11 dice, y escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así, como las presentaba Pablo. Qué tremendo la gente que atesora la palabra de Dios. Nos dice la palabra que hay beneficios, ¿verdad? ¿Qué dice el beneficio del Salmo 1? Dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que vas a dar tu fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas o haces prosperará. ¿Por qué? Porque dice que ahí que él está leyendo la palabra de día y de noche. Ese es el antetexto, ¿se acuerda? Estar atesorando la palabra. ¿Qué le dijo el gran caudillo y libertador Moisés al joven líder, ahora Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él esté escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A la mayoría nos gusta que todo nos salga bien, pero sin hacer esto. Hay pasos. Y hay gente que se quiere brincar esta parte. Entonces Cristo también dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le honrará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Y añadió, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces una forma de adorar a Dios que nos enseñan los hermanos de Berea es precisamente a través de cómo reciben la palabra de Dios y la atesoramos. Hay algo más aquí, hermanos, algo más. Cuando Pablo llegó a la península de Grecia, porque estoy en Filipos, y cuando va a la península de Grecia, ¿sabía que cuando llegó a Grecia no hubo ninguna iglesia allí? No fundó iglesia. ¿Por qué? Porque ahí Pablo empezó a filosofar. Todos empezaron a filosofar, yo solo sé que no sé nada y tu mamá también y yo que también. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo empezó también a filosofar. Y el conocimiento absurdo de las letras mata a los adoradores. No hubo iglesia allí. Al tal y rotundo y claro fracaso, desciende a Corinto, llamada Iglesia a los Corintios. Y allí, hermanos, la iglesia, al ser fundada y después desarrollada con el tiempo, aparecen problemas de unidad o falta de amor fraternal. Los hermanos estaban, dice 1 Corintios 10, 1, 10 al 13, dice que había grupos en la iglesia. 4 grupos específicamente, que dice, unos son de Apolos, otros son de Cefas, otros son de Pablo y otros son de Cristos. No de Cristo, el original dice Cristos, un líder que estaba allí en la iglesia. Así que había 4 partidos y con cada líder, cada grupo tenía su líder y donde allí aparece la adoración. Lamentablemente se opacó la adoración. Y está de más el decir, los enemigos del adorador aparecen en la iglesia de los Corintios. Por eso allí ponemos una luz roja para señalar entonces cuáles son
no tanto las formas de adorar a Dios, sino también mencionar cuáles son los enemigos del adorador. Puse 8, aunque hay más. Las divisiones, los chismes, los pleitos, la crítica, la falta de amor y de misericordia, los malos entendidos, la falta de perdón y la cizaña, que cómo podría haber faltado, ¿no? Si es la cereza del pastel. Hermano, no, mire, hermano, no. Permítame, hermano, déjeme decirle que esta persona, y esta. Y no, mire, aquí tengo una lista. ¿Para qué le quito el tiempo? Mire. ¿Para qué le quito el tiempo, hermano? Mire, toda esta lista, a ver si sale en la cámara. Porque ya está con croquis y todo. Esta lista son los cizañeros de la iglesia, pastor. Pero resulta que el cizañero de la cereza es el que los está destapando a los cizañeros, hermano. Para hay gente que no sabe qué es cizaña. ¿Cuál es el cizaña aún? Bueno, una cosa es el trigo y otra cosa es la cizaña. Y la gente que sabe eso dice, ¿cuál es trigo y cuál es cizaña? Si se parecen. Una va a dar trigo para tortillas comestibles y nutrición, pero la cizaña, cómetela y va a ser veneno, te vas a morir. Imagínense hacer tortillas de cizaña. Vénganse, hermanos, aquí hay burritos de cizaña, come on. Burros fríos, sodas calientes. Pues no vendía el hermano. Pues eran burros fríos, sodas calientes. Era al revés. Y alguien le preguntó, ¿por qué no vendo, hermano? Pues, ¿qué está diciendo al revés, hermano? Burros fríos, sodas calientes, pero burros de cizaña en la iglesia. Hay uno que está vendiendo la cabeza. No good, no. Pero eso es lo que son los enemigos del adorador. Allí en Corinto no había libertad para adorar a Dios, sino todos estos estorbos, como lo hay en la iglesia. ¿Cómo nos mirará Dios a nosotros como adoradores? Es una buena pregunta, porque ya vimos como cierto panorama, ¿verdad?, de las demás iglesias, pero nosotros somos una iglesia. A nosotros, ¿cómo nos mirará Dios? Dijo el hermano Olmeda una vez allá, el pastor. Bueno, a nosotros Dios nos mira como conejos, chiquitos de orejones. Pero como adoradores, ¿cómo nos mirará Dios? ¿Estaremos satisfaciendo las demandas de Dios? Dice, yo quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Estamos satisfaciendo dicha demanda? Si el adorador necesita transparencia. Fíjese lo que dice el Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede llegar a acercarse a la presencia de Dios para adorar? Verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha dicho mentiras o jurado con engaños. Él pareciera que tuviera la capacidad de satisfacer las demandas de Dios como adorador, porque dice el verso que sigue, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Si yo y usted queremos satisfacer las demandas de Dios como adorador, ahí hay cosas para limpiarse. Hay cosas que necesito cambiar. Limpio de manos, puro de corazón, que no me he materializado con las cosas que me rodean. Mi alma ha elevado a cosas vanas, ni he sido un mentiroso, he hablado con verdad. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y allí hay un Chelá. Y un Chelá dentro de los himnarios judíos, que son los salmos, dice, reflexiona en esto. Detente y reflexiona en lo que estás leyendo o en lo que estás cantando.
Sí, porque a veces cantamos por cantar. Ya se acabó el canto, hermano. Ah, sí. Desconectadísimo el hermano. Ya se sentaron todos y ya se va a sentar al último. Sí, porque él está allá, ¿verdad? Creo que andaba allá por Mesa Verde o allá. Aquí estaba su cuerpo. O una hermana, imagínense que cuando sean el Black Friday, el Viernes Negro aquí, y hagamos nosotros un culto, las hermanas van a estar así aquí, pero hay su alma allá en el mall, allá, viendo etiquetas rojas. ¿Para dónde le doy? ¿Para el arroz? ¿O para JCPenney? ¿O para Kmart? Where? Pero su alma, pero su cuerpo está aquí. Hermano, ya sientes, ya. Ah, sí, sí. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Ida. Hay gente. Es más, llego a pensar que hay gente que ahorita apenas está recogiendo su mente de lo que yo estoy predicando ahorita. Qué tremendo. Aquí el Señor pone un Shelah para decir, haz alto y reflexiona en esto. Piensa lo que estás diciendo o piensa lo que estás cantando, porque tiene su sentido. Si tú quieres ser un adorador, primero limpia tus manos. Limpia tu corazón, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a tener la facultad de ver a Dios y de adorar a Dios. Entonces, ¿sí seremos adoradores nosotros, hermanos? ¿Tiene la libertad para adorar ahora mismo? ¿O tenemos ciertos estorbos? Si hay estorbos, yo le invito en esta noche a que se deshaga de ellos. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a adorar a Dios. Todos vamos a pasar a este altar, hermano. Carados, ¿no? Como que hacen como que están adorando, Padre de la gloria, pero en realidad, hermanos, perdón por el ejemplo, pero en realidad, más bien se están figurando lo que dicen, pero sin sentir a fondo realmente eso que están diciendo. Adoradores con falta de sinceridad, pero también están los adoradores que asocian más la petición con la adoración. A eso les llamamos adoradores confundidos, ¿no? Que solamente en el momento de adorar están pidiendo y no ese es el tiempo para pedir, sino para adorar. Están un poquito perdiditos allí, pero en la enorme lista de adoradores están los adoradores más autoconcentrados en ellos mismos que en Dios. Se autoconcentran en ellos mismos, así como de una forma muy técnica, no tanto muy práctica, de cómo ellos tienen que adorar a Dios, hasta la posición que toman, ¿verdad? Y hasta la forma en que se van a dirigir. Están muy autoconcentrados en ellos mismos, más que en adorar a Dios. También están adoradores con muchas, pero muchas interrupciones mentales. Cuando están adorando, si quiere recoja su mente en este momento, hermano, por si está divagando, ¿verdad? Cuando usted está adorando, por favor, atención, usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Conectarse con el Dios del cielo a través de la oración. Porque la oración es el vehículo de comunicación entre nosotros y Dios. Y en esa oración tenemos que meter la adoración. Pero el diablo, a sabiendas de que nosotros estamos haciendo eso por nuestra alma, lo que él hace es precisamente interrumpirnos la adoración a través de un sinnúmero de interrupciones mentales.
Imagínense estar adorando, hermanos, y decir las hermanas, por decir las hermanas, Padre, yo necesito llegando a la casa después del culto, poner frijoles en la olla porque ya no tenemos para mañana comer. Pero estoy adorando, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando, Dios mío? Padre, pero necesito también sacar la ropa de la lavadora y meterla en la secadora, porque viniendo del culto eso lo dejé pendiente. Y por acá alguien nos está diciendo, hermanos, adoremos a Dios. Sí, Señor, te adoramos. Y ahora que recuerdo, que no se me olvide, Señor, que saliendo de aquí tengo que ir a comprar leche porque ya no hay nada en el refrigerador. ¿Cuántas interrupciones mentales hay en el adorador, hermanos? Y es con el permiso de él mismo, porque no se concentra en lo que está haciendo. Y el diablo, hermanos, mandando un sinnúmero de dardos mentales para interrumpir al adorador en una verdadera adoración. Repréndalo. ¿Aló? Repréndalo, hermanos, porque es el tiempo para adorar a Dios. Adoradores ocupados. En esa triste lista que sin duda el Señor, si se lo hubiéramos pedido, Él hubiera dicho esto también. Existen adoradores ocupados, que son adoradores que solo le dan el 2% de su tiempo a Dios, porque ocupan el 70% de su tiempo al trabajo y el otro 20% que resta, ¿verdad? El 27% a la familia y a otras actividades personales. ¡Wow! Solamente un 2% para adorar a Dios. Y si se les pregunta, ¿por qué, hermano? ¿Por qué mencionó esa estadística? Porque, hermanos, a veces el diablo, no precisamente Dios, y a veces no tenemos el discernimiento para entender esto. Dios nos da bendición de tener un trabajo, con sus horas, con su sueldo, con sus bonificaciones, con sus beneficios. ¡Qué bueno! Y con el tiempo para que cuando salga de su trabajo vaya a su casa de descansar y después pueda venir sin horarios de trabajo a la iglesia. Pero a veces hay gente que no discierne que es el diablo, que muchas veces lo quiere tener pero esclavizado al trabajo, llenándole su cartera de dinero pero vaciándole su alma de espiritualidad. ¿Aló? Y de manera que el adorador está muy ocupado. ¿En qué? En las cosas materiales. Nadie dijo amén. Porque estamos en el país de los trabajadores. Estados Unidos. Que venimos al sueño americano. Que muchas veces dicen que se ha convertido en pesadilla. ¿Verdad? Y que tristemente también muchos dicen que para vivir en este país tan caro, tienes que trabajar como negrito para vivir como güero. De veras. Sales de un trabajo full para meterte en un part-time. De un trabajo completo para meterte a un medio trabajo. Y salir de tu casa pronto a descansar y relajarte porque el día de mañana, a muy de mañana, te tienes que levantar otra vez a lo mismo, a esa misma rutina que mucha gente no entiende que es una esclavitud. Tristemente, ¿sí? Tenemos lujosos carros, tenemos trajes, el tubo del closet ya se dobló de tanta ropa, perfumes, ¿verdad? Zapatos de todos colores. Hermanas, digan amén. Aló. Anillos y hasta podemos traer $3,000 en joyas y lo que usted quiera. Pero el alma del adorador, allí, hermanos,
sale corto, si hay un inventario de adoradores, esta persona no está metiendo suficientes horas para conectarse con Dios y llenar esas copas de oro que dice Juan en Apocalipsis, que son las oraciones de los santos. Sin duda las copas, si no dice Apocalipsis, pero sin duda las copas tienen nuestros nombres. Hay un hombre con una copa de oro enfrente del trono de Dios y dice que cuando una persona, un creyente, ora, adora a Dios, esa copa se va llenando, hermanos, de lo que nosotros le estamos diciendo. Yo quiero que usted se meta esto en la cabeza, hermanos. Si es el turno para nosotros de adorar a Dios, la Biblia nos dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso dice el versículo, ¿verdad? El que acabamos de leer. Cuando dice, viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice que el versículo que sigue, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Es necesario que lo hagan de esa forma. Entonces, Cristo aquí está diciendo, hay verdaderos adoradores. Y cuando dice así, al decir verdaderos adoradores, da la idea que hay adoradores que no son verdaderos. Porque aquí está señalando a unos que son verdaderos, sin mencionar a los que no son, pero esa es la idea que da. Entonces hay gente que no adora verdaderamente a Dios. Y cuando analizamos esto, hermanos, hay adoradores centrados en ellos mismos, que se conoce como ególatras o egoístas, que toda la oración está encerrada en el yo, porque están solamente pidiendo cosas para ellos, no tanto adorando al que les da las cosas. Solo se llaman así, adoradores ególatras o egoístas, adoradores que ya no saben qué decir, porque piensan que en 5 minutos ya dijeron todo. Como que les falta, no sé, escarbar profundamente en su interior y ver que todos los favores que Dios ha hecho en ellos es una lista enorme a la cual tienen que ir a ella para mencionarla. Pero solamente, hermanos, lo hacen muy superficialmente, de manera que adoran y ya no saben qué decir. Existen adoradores con falta de sinceridad a Dios. Solo dicen las cosas por decirlas, pero sin sentirlas. Y yo no quiero mencionar así una palabra, ¿verdad? Pero como que adoradores enmascaradores. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Voy a leer también el 24. Y dice así, hermanos. Evangelio de Juan 4:23. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Notemos algo en el versículo 23, hermanos. Ponga su atención ahí en el versículo 23. Dice que existen verdaderos adoradores que adoran al Padre y cuando lo hacen en espíritu y en verdad. ¿Se fijan? Cuando adoran al Padre, lo hacen en espíritu y en verdad. Y siempre, hermanos, cuando amanece el día domingo, no puedo evitar en pensar que
es el turno de nosotros en este lugar para adorar a Dios enfáticamente especial ese día. Amén. Porque así como la tierra, y pues todos sabemos que esta tierra gira, ¿verdad?, alrededor del sol, pero también cuando gira bajo su propio bajo su mismo eje, ¿verdad?, que dura 24 horas para dar vueltas, ¿verdad?, en su mismo eje. Allí, hermanos, conforme va amaneciendo en el mundo, hay gente que empieza a adorar a Dios el día domingo. Y empiezan los hermanos, y nosotros pareciera que estamos en este lado todavía con sombra y no amanece, pero ellos allá por Australia, por Nueva Zelanda, cuando amanece para el día domingo, es el turno de ellos para adorar a Dios. Pero conforme va girando el planeta y va amaneciendo, les toca a las demás naciones o países. Cuando nos toca a nosotros,